y es el teatón infesta, ¿no? Y el virus, el HIV-Sida. Y los no relacionados directamente tenemos la miocarditis, pero con enfermedad sistémica. Ahí tenemos todo lo que mencionamos como la enfermedad de Graves, la AR, el virus sistémico, enfermedades de tejido conectivo con la enfermedad de Marfan, que daña las valvulopatías, y también las miocarditis eosinofílicas como Churich causa. En algunas infiltrativas, principalmente la causa son las metástasis generadas por órganos, ¿no? Que llegan a esta zona del corazón a dañar estructuras. Y también tenemos algunas enfermedades relacionadas con depósitos, ¿no? Como amiloidosis, sarcoidosis, reumatosis, la enfermedad de Pompe y la de Fabry. En alteraciones metabólicas, principalmente tenemos las de la tiroides, ¿no? También tenemos por acromegalia, la deficiencia de hormonas, ¿no? Enfermedad de Crohn, y en el síndrome metabólico, la cisplatina y la valvulopatía, también es importante mencionar, en estenosis aórtica. En deficiencias nutricionales tenemos principales vitaminas, selenio, ¿no? Vamos a ver adelante como las que genera el gasto alto y la tiamina. Alteraciones genéticas también por miocardiopatía hipertrófica y también dilatada, ¿no? Y en las causas de carga anormal, principalmente la hipertensión, las valvulopatías que ya les mencioné, enfermedades que dañan el cardio principalmente, a las de gasto elevado, que les mencionaba algunas, ¿no? Que vamos a ver más adelante, y la sobrecarga de volumen, ¿no? Que debido a otros órganos como la falla renal, ¿no? Y en las arritmias, las taquilas, las diabetes. En la insuficiencia cardíaca vamos a ver que hay factores de riesgo y también desencadenantes. Los de riesgo vamos a tener la edad, la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico como tal y las enfermedades ateroscleróticas. ¿Y cuál va a ser el desencadenante? Que de repente el paciente abandone el tratamiento que tiene la hipertensión, que exceda mucho el tema de la sal, que sea crónico, ¿no? Un helonismo. ¿Y qué significa helonismo? Terminología médica. ¿Nadie sabe qué es helonismo? Ya, con el hedonismo se le dice a los pacientes que son alcohólicos. Ya, así los presentamos en el hospital. No decimos al señor que es alcohólico, no. El señor tiene hedonismo, ¿no? Ya, o hedonismo como diagnóstico. A las arritmias, las fiebres, las infecciones, la diabetes mellitus que esté descompensada y el mismo estrés. Fisiopatología. Tienen que repasar esto. Ustedes no solamente una tablita ahí, porque es importante que ustedes sepan la patología del tercer y cuarto ritmo. Su tarea va a ser investigar en qué parte del ciclo cardíaco en diástole o en sístole se produce el ritmo de galope. Recordemos que hay el ritmo de galope auricular y también ventricular. ¿Ya? Entonces tienen que repasar eso para que puedan entender también las valvulopatías. Y bueno, para hablar en todo caso de insuficiencia cardíaca tenemos que entender esta fórmula, ¿no? El gasto cardíaco va a ser la multiplicación de la frecuencia cardíaca, que en un promedio es 70, por el volumen latido, que es 70 mililitros por latido. Este es el volumen sistólico que va a inyectar el ventrículo, ¿no? Principalmente el izquierdo. Ahora, este volumen minuto, que es el volumen sistólico que se inyecta, va a depender de otras variantes para su mejor funcionamiento. En esto tenemos la precarga, que es el volumen diastólico final, y el aumento de la contractilidad producto del mismo ventrículo, y la resistencia vascular, que está acompañado de la poscarga, ¿no? Esta va a depender principalmente de la presión vascular o del daño valvular que tenga. Entonces, si alguno de estos factores se altera, pues el volumen latido también va a cambiar, y con esto el gasto cardíaco. Por eso más o menos se dice que el gasto cardíaco es como 5 litros, que se aproxima a la multiplicación que ya les he mencionado. Esta es una fisiopatología, también es solamente para que puedan repasar, ¿no? ¿Qué pasa cuando el gasto cardíaco es insuficiente, ¿no? Para hacer la multiplicación, entonces van a haber activación de algunas respuestas neurohumorales, ¿no? Y también por varios receptores para tratar de compensar este gasto en primera instancia. Pero cuando ya hay expensas y hay un incremento, ¿no? Constante, crónico, pues ya pasamos a la hipertrofia ventricular, ¿no? En la cual ya se genera una alteración en el mismo ventrículo izquierdo. Entonces, como primera instancia, el sistema nervioso simpático lo que va a hacer es aumentar a nivel de la adrenalina la frecuencia cardíaca, ¿no? Y a largo plazo también se activa el sistema renina-angiotensina a nivel del riñón, ¿no? Como tal, para retención de agua, ¿no? Esta retención de agua lo que va a hacer es aumentar la volemia y con esto la precarga. En el sistema también del corazón tenemos la eliminación de unos péptidos, que son unas proteínas que nos ayudan a ver el daño, ¿no? Tenemos el auricular, que se sintetiza a nivel de la aurícula, y el ventrículo a nivel cerebral, ¿no? Los dos van a ayudarnos a disminuir la precarga. Entonces, en este auricular vamos a tener un aumento de sodio, disminuir el volumen y con esto la precarga, ¿no?
Y cuando hay en el ventrículo, debido al aumento de la presión, ¿no? Se va a excretar también sodio y con eso disminuye también la pK. Entonces, los dos péptidos se sintetizan principalmente en el torrente sanguíneo y se van a producir por daño ya sea ventricular o por daño auricular. Cuando todo esto falla, lastimosamente por el corazón llega a lo que es la hipertrofia, y la hipertrofia finalmente puede llegar a la acidosis metabólica y a la misma muerte del paciente. Entonces, esta es la forma en la que mencionaba que el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Todo el volumen sistólico va a agarrar la precarga, el volumen sistólico, del sistólico final, que es lo que tiene el corazón al momento de la eyección, y la frecuencia cardíaca que se va a alterar por diferentes sistemas, ¿no? Principalmente el nervioso, aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, los tipos de daños serían la congestión sistémica, el sistema neurohumoral que se activa con la disminución de los péptidos natriuréticos, el daño inflamatorio por el estrés oxidativo que genera tisularmente, la remodelación ventricular, ¿no? Sobre todo el ventrículo izquierdo y derecho, y la sobrecarga de adaptación hemodinámica que se genera. Entonces, se va a dividir en esto, ¿no? Se va a alterar el mecanismo de Frankenstein y vamos a ver el aumento del volumen diastólico final y el volumen sistólico que está. Y adaptaciones miocárdicas, tenemos aumento del tamaño del corazón, ya sea extropio, dilatación e hipertrofia, ¿no? Excéntrica y concéntrica, generando fibrosis, necrosis y isquemia. Y se va a activar todo lo neurológico ya mencionado, ¿no? Entonces, en los tipos de insuficiencia cardíaca tenemos la que es retrógrada y heterógrada, ¿no? La retrógrada se va a ver porque el ventrículo es incapaz de poder expulsar el contenido del corazón, entonces va a aumentar la presión a expensas de esto. Eso es característico de la insuficiencia cardíaca derecha y generando congestión pulmonar, el edema agudo del pulmón. Y en el caso de la anterograda vamos a tener una hipoperfusión celular, entonces se entiende que no va a haber un adecuado aporte sanguíneo al resto de los órganos, entonces va a generar una hipoperfusión, alterando algunos órganos y eso es característico de insuficiencia cardíaca izquierda. En el otro tipo de insuficiencia cardíaca vamos a tener el gasto bajo y también elevado. Se entiende que al disminuir el gasto cardíaco, pues se entiende por qué va a ser un gasto bajo, ¿no? Y se va a caracterizar por el paciente que es cianótico, con frialdad distal, disminución de la presión diferencial de los pulsos, ¿no? Algunas enfermedades que llevan precisamente eso. Y eso de las cardiopatías isquémicas, miocardiopatías dilatadas y valvulopatías con daño del pericardio. Esa es en la gran mayoría que tenemos el gasto cardíaco bajo, pero también existe una insuficiencia cardíaca de gasto elevado, en la cual se va a caracterizar por el aumento del volumen, ¿no? Y ahí tenemos que va a presentar principales características como la piel que sea caliente, ¿no? Rosada, que tenga un pulso arterial amplio. Y acá tenemos una memotecnia para poder preguntar en el examen cuáles son las patologías que generan una insuficiencia cardíaca elevada. O sea, acá tenemos un jugador que se llama Fabregas, ¿no? Fabregas, ¿no? Y a medida que tiene los apellidos podemos relacionarlo con la sepsis, ¿no? La enfermedad de Fayet, las fístulas arteriovenosas, con la filancia de Beriberi. ¿Qué es la enfermedad de Beriberi? Vitamina A, ¿no? Tiamina. Y ahí tenemos la insuficiencia hepática, la congestión, la anemia, ¿no? La gestación, sobre todo, la gestación y el hipertiroidismo generado por esa patología. Entonces recuérdenlo porque eso es lo que les voy a preguntar. Entonces, ya teniendo la insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, vamos a mencionar lo siguiente. Como es histórico, no va a haber una buena contracción del ventrículo, entonces va a haber una caída de la contractividad, aparte de una anomalía en el llenado diastólico ventricular, esto es insuficiente y es característico de ¿qué? De la fiebre reducida. Que vamos a seguir explicando qué consiste esto. Y en el diastólico vamos a tener un aumento de la presión del llenado diastólico. Entonces, como la sangre va a regresar al través del ventrículo, va a generar una congestión sistémica, ¿no? Entonces, acá se caracteriza por tener una FEBI conservada que es moderada, ¿no? O preservada. Entonces, esta es la adaptación que va a generar en el ventrículo izquierdo, ya sea por causa diastólica o sistólica, vamos a ver la hipertrofia excéntrica o la hipertrofia concéntrica, ¿no? En esta característica vamos a tener el rango de la FEBI que sea medio, moderado, normal, conservada, o que sea reducida en menos del 40%. Característicos que les mencionaba en el signo cardíaco, donde aparece el cuarto y el tercer ruido, ¿no? Recordemos que primero empezamos con una insuficiencia sistólica y luego pasamos a una diastólica. No, al contrario, una diastólica y luego a una sistólica. La insuficiencia cardíaca también se divide ya sea crónica, se entiende por algo crónico que es irreversible, en la cual vamos a tener ya una destrucción de la carga de los miocitos, ¿no? Y esta va a generar una cardiopatía dilatada.
Y en la aguda vamos a tener aquella que surge como primera instancia, característico de los infartos. Estas pueden ser reversibles y estas van a generar una cardiopatía restrictiva o hipertrófica. Acá les he dejado un pequeño código para diferenciar. Podemos ver que tanto la hipertrófica como la restrictiva pueden tener una disfunción sistólica, ¿no? La hipertrófica y la restrictiva una disfunción diastólica, y la dilatada, que es una sistólica con el daño de la contracción del ventrículo izquierdo principalmente. Y acá unas pequeñas enfermedades que a futuro vamos a relacionar con los casos clínicos. Finalmente, cuando se daña el corazón izquierdo, va a pasar al daño del corazón derecho y eso va a generar el índice cardíaco global, que ese término generalmente ya no se usa, pero es un daño a nivel de los diferentes órganos, ¿no? Y es el estadio final de la enfermedad, ¿no? Que tiene una alta mortalidad. Dentro de los signos y síntomas, bueno, vamos a tener signos y síntomas ya sean típicos o no tan típicos, o signos y síntomas que no sean tan específicos, ¿no? Y estos se van a caracterizar, ¿por qué? Porque va a haber una alteración en el gasto cardíaco reducido y si lo hace es expensas de presiones ventriculares elevadas. Vemos acá los diferentes daños tanto del corazón derecho y del corazón izquierdo y las patologías, ¿no? Empezando por el izquierdo, por la hipertensión arterial que tiene la gran mayoría de los pacientes, por el daño del miocito general del isquemio, por las valvulopatías que se generan por degeneración o algunas enfermedades como la fiebre reumática, y las miopatías también por exceso de toxinas. Entonces, esto característicamente identifica el izquierdo, ¿no? También la tos, disnea, la ortopnea, ¿no? La fiebre paroxística nocturna. Y en la derecha, debido a patologías que dañan de la izquierda a la derecha, dañan a la izquierda, principalmente en el cuerpo pulmonar y en el agudo del pulmón, ¿no? Y la estenosis mitral, trombosis pulmonar. Entonces, la clínica de la insuficiencia cardíaca derecha, que también se les va a tomar cuando ustedes hagan sus exámenes perico-prácticos, es esta. El corazón derecho se va a caracterizar por una hepatomegalia dolorosa, ¿no? También el hepato yugular, infiltración yugular, oligomelia, los edemas, el aumento de la presión principalmente central y periférica, la citis y la fatiga. Y en el daño izquierdo vamos a tener las anticaries, la disnea del cuarto, la disnea paroxística, el edema agudo del pulmón que es característico del desflujo salmonal, como se les pregunta. Hay actores obviamente por la congestión que genera en el pulmón y el latido de la punta se encuentra desplazado hacia abajo. ¿Por qué razón? ¿Por qué se desplaza el látex? ¿Qué se les ocurre? Claro, por la cardiomegalia, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, ahí tenemos el ritmo de galope, el pulso alternante, la respiración de Chayne-Stokes, síncope y la inquietud. Y también mencioné un poquito en relación, muchos de ustedes no saben cuál es la diferencia del edema renal y cardíaco. Recordarles que el cardíaco es duro, es rojo, es vespertino, es doloroso, ambos son simétricos, eso sí, este es caliente y bueno, sucede con el tratamiento cardíaco automáticamente. Las ICC se mejoran rápido, ¿no? Eso es algo característico también, el paciente pierde rápidamente peso en el tratamiento de 5 días. Entonces, también tenemos acá cómo se analiza el tema del edema, ¿no? Esos diferentes grados, más o menos cuánto es lo que se llega de profundidad a deprimir lo que es el dedito, ¿no? Y en cuánto tiempo se recupera y también la extensión. Entonces, esto es importante que ustedes también sepan al momento de hacer el examen físico. En los diagnósticos, el libro lo divide de esta zona, ¿no? Un diagnóstico nosológico, etiológico, por tracción de inyección, ya sea funcional y también evolutivo. Entonces, en el nosológico vamos a tener los criterios de Framingham, y les he puesto acá dos para que se puedan recordar. Los criterios de Framingham tienen criterios mayores y menores. Los criterios mayores tienen desprecio, para que se puedan recordar, del acrónimo, y los menores que tienen TDAH, con doble T y doble D, ¿no? Entonces, desprecio, empezamos con la disnea paroxística nocturna, el edema agudo del pulmón, el desarrollo de galope, la pérdida de peso en más de 405 kilos con tratamiento, el reducto yugular, extractores, cardiomegalia, ¿no? En radiografía, limitación yugular y el aumento de la presión venosa en más de 16 centímetros de agua o milímetros de mercurio. Y los criterios menores, que es TDAH, taquicardia, tos nocturna, derrame, disnea, acumulación de líquidos que se le llama y hepatomegalia. Entonces, para cumplir con los criterios de Framingham, para que puedan recordar, tenemos que tener dos criterios mayores o al menos uno mayor con dos menores. La fracción de eyección es importante porque nos va a ayudar a que
Esta se mide en el electrocardiograma. Entonces, eso va a jugar un papel importante al momento de poder determinar qué tipo de función tiene el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, tenemos la FEBI reducida, con menos del 40%, la FEBI en rango medio moderado, que es de 40-90, de 40-49, y la FEBI preservada con más de 50. También es importante en esta tablita que nos dice qué tan importantes son los usos de los péptidos natriuréticos elevados, ¿no? Entonces, tienen un gran mayor predictivo negativo. Pueden verse elevados tanto en la FEBI preservada como en la FEBI moderada, ¿no? Al contrario, si no están elevadas, pues no sospechamos de este tipo de patología. Esos son los tipos de tensión de eyección y las patologías principales que se pueden encontrar en cada una de ellas, ¿no? Siendo la hipertensión arterial presentada tanto en la FEBI reducida, ¿no? Y la FEBI moderada o conservada, preservada. Entonces, menos de 40 y de 40 a 90. Este es el diagnóstico por clase funcional, que ustedes ya saben los tipos de herencia según la NIJA, ¿no? En la cual la 1 va a ser una limitación, no hay limitación en la actividad física, hay una leve limitación, hay una moderada limitación y cuando está en reposo, para que puedan identificarse. Y en el evolutivo hacemos una fusión tanto de la Academia de Cardiología y también de la Asociación, ¿no? Del NIJA y del APCA, y vamos a tener el detalle de coberturarlo en letras, ¿no? La A, que no hay daño estructural; la B, que hay un daño estructural que sigue siendo asintomática; la C, hay estructural, y también hay una disnea, ¿no? Que es característica con la actividad, y en la cardiopatía estructural es un síntoma con recurso. Entonces, haciendo esta diferenciación podemos catalogarla en letras. Este es un caso clínico más o menos que también les voy a preguntar en el examen. Por ejemplo, es un paciente de 70 años que consulta por falta de aire al realizar los ejercicios habituales. Refiere como al paciente que tiene un infarto miocardio hace más de 5 años, ¿no? Se ha medicado con una aspirina, tiene una presión de 100 sobre 70, frecuencia cardíaca 95 regular, se palpa el choque de la punta del sexto espacio intercostal izquierdo, ya que hay una desplazación. Se desplaza. ¿En qué lugar está el punto? Podemos ocultarlo en el examen físico. Quinto espacio intercostal izquierdo, ¿no es cierto? Entonces se ha desplazado. ¿Y por qué se ha desplazado? Muy bien, por la cardiomegalia. Entonces, además, el paciente tiene ritmo de galope, del tercer ruido, auscultación pulmonar, hay extractores verticales. ¿Qué estamos sospechando? Insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no es cierto? Hay posiblemente se congestiona el paciente. Y en el EKG podemos ver que hay necrosis, ¿no? En la cara septal, o sea, efectivamente el paciente ha tenido un INCI, ¿no? Entonces, en el criterio nosológico vamos a tener que el paciente tiene 3 criterios de Framingham: tiene cardiomegalia, tercer ruido y extractores verticales, que es el menor, ¿no? Y la disnea. Y del epiléptico tenemos el infarto como principal causa del problema, la eyección, que es la palpación de la punta de choque que se vio en el examen físico, que está desplazado, compatible con una cardiomegalia, y que se debe confirmar con una ITT, que es una ecocardiografía, porque posiblemente ya tenga una FEBI reducida. Y en el diagnóstico funcional, según la clase funcional, sería la 2, por la disnea en el tipo que presenta, y en el evolutivo sería 6, ¿no? Por la cardiopatía estructural con síntomas en la actividad física. Entonces, más o menos es este el caso. Los exámenes complementarios, es importante que ustedes vean la radiografía de la cardiomegalia. Entonces, existe la fórmula, que es la suma de A más B sobre C, que nos ayuda a ver los tipos de grados de cardiomegalia que puede tener el paciente. Recordemos que es de menos 0.5 en lo normal, y si hubiera un incremento de eso, ya estamos hablando de una patología principalmente ventricular. También tenemos las alas en mariposa, también que le dicen astas en el ciervo, donde vemos el aumento, ¿no? de la radiculosidad, ¿no? En astas. Y las líneas de Kern, que también son horizontales, ¿no? Líneas A y las líneas B, que son para arriba. Acá las hay. En el EKG tenemos que identificar que hay hipertrofia ventricular, bloqueo de la rama derecha-izquierda, el infarto del miocardio como tal, con elevación o depresión del segmento ST, y la fibrilación auricular como ya en instancias mayores de severidad. Entonces, para la hipertrofia ventricular izquierda usamos el criterio de Sokolov-Lyo, en el cual nos hace unos indicativos, ¿no? Usamos las zonas S, tanto en derivadas 1 y 2, y la R en derivadas 3 y 5. Si sumamos las dos, debe tener más de 3.5 como criterio de Sokolov-Lyo positivo para una hipertrofia ventricular izquierda. Y acá les puse un pequeño ejemplo, ¿no? Acá ponemos la onda S, que es, más o menos contamos 9 cuadraditos por 0.5, son 4.5. Y alrededor de acá también 7 cuadraditos por 0.5 son 3.5. Sumando 4.5 más 3.5 son 8. El paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Y en el derecho usamos, tiene que tener el mismo de estos 3 criterios, ¿no?
que en la onda R, la B1 esté más de 0.5, la relación de la R con la S más de 1, y en S, que está en la derivada 5, que sea más de 0.5. Entonces, este paciente también tiene lo mismo, ¿no? La R1 también tiene acá, ¿no? Más de 1 milivoltio, la relación de 12 sobre 6, 12 sobre 2 serían 6, contando los cuadraditos de acá, con 12 para arriba y 2 para allá, y en S tenemos 0.9, ¿no? Tenemos un cuadradito completo con 4 más, o sea, 0.9, ¿no? Entonces, contando ahí, son 9 por 0.1 son 0.9. Entonces, este paciente también tiene criterios para una hipertrofia ventricular derecha, y ahí les puse también los cuadraditos para que se puedan abordar. Acá solamente para que se puedan abordar son los bloqueos de rama derecha, ¿no? R de RAC, para que se puedan acordar, pueden ser tanto bloqueos completos como QR ancho, o incompletos como uno que tenga estrecho, ¿no? Siendo ancho, las ondas S también son de mayor duración en la onda R, y hay deflexiones también tanto en B5 y B6. Entonces es el famoso hojas de los orejitas de conejo y el QRS que sea ancho. Y también puede haber ondas negativas. En el bloqueo de rama izquierda de A, si viene de lado, vamos a tener el QR que es ancho, ¿no? Y vamos a tener acá un complejo ancho en B1 y en R, que es una onda R que sea ancha, ¿no? Y hay ausencia de la onda 1. De los biomarcadores importantes que les hablaba de los péptidos natriuréticos, que les mencionaba A del auricular, el C branquiano de Brian, que también se llama BNP, y el PNP tipo C, ¿no? Que se forman en el mismo endotelio. Entonces, si un paciente tiene clínica y tiene negativo el BNP y el NT-proBNP, entonces el paciente no puede tener insuficiencia cardíaca, ¿no? De manera por lo menos crónica, no. Entonces, en cambio, si estos dos valores son positivos, en 35 y más de 125, entonces el paciente sí, al tener clínica, y esto sería muy característico del paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Ahora, es importante mencionarles también que esos marcadores no son explícitos en la insuficiencia cardíaca, también se pueden generar y aumentar con otras causas vasculares o estar relacionados con otras causas que no sean vasculares, que tienen que saber. La ecografía transtorácica nos ayuda a ver el tema de la FEB, que les mencionaba, ¿no? Entonces, esa nos ayuda principalmente para ver la disfunción sistólica que pueda presentar el paciente. Y acá tenemos las fórmulas. El volumen sistólico que viene a ser el volumen TERES sistólico final, menos el volumen TERES sistólico final, ¿no? Eso también se le conoce como el volumen residual y a la de arriba el volumen diastólico final. Más o menos la resta viene a ser lo que queda, la eyección del volumen, ¿no? Esto es lo que queda en el corazón, esto es lo que se inyecta del corazón. Por eso el volumen sistólico es de 70 mililitros, ¿no? Y este volumen de sangre es inyectado en cada sístole. Entonces, la FEBI es la traducción en porcentaje del volumen sistólico. Este volumen sistólico, que vamos a tener su fórmula, lo como ya les mencioné, que sería el volumen sistólico entre el volumen final de la diástole por el 100%. Entonces, más o menos este 70 sería el 58% para la FEBI. Igual que es el volumen inyectado en cada látigo. La resonancia magnética nos ayuda para que es el buen estándar para ver patología cardíaca. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de la cardiopatía generada por enfermedad de Chagas. Nos ayuda a ver el volumen y también la fracción de eyección. Y finalmente, ¿por qué es importante la ICC? Porque la mortalidad es más del 50% en pacientes que tienen ya una clínica de 5 años. Y eso se acaba de subir y es grave. Así que todos los asuntos, esa es la forma del examen, como si ustedes entienden la teoría, pues van a poder entender los casos clínicos que se les va a dejar. ¿Ya? Eso es todo. Lojita, por favor.